Imaginen por un momento que son un soldado español del siglo XVI, cansado, cubierto de polvo y metal, acostumbrado a las ciudades europeas de piedra, calles estrechas, sucias y laberínticas. Tras meses de marchas extenuantes, cruzan los volcanes y, de pronto, ante sus ojos se despliega un espejismo que desafía toda lógica conocida. No es solo una ciudad, es una metrópoli flotante, una joya de ingeniería que brilla bajo el sol del Valle de México, como si el agua y el cielo se hubieran fundido en una sola estructura. Lo que los conquistadores no sabían en ese instante, mientras sus corazones palpitaban ante tal belleza, es que no estaban entrando en un paraíso, sino en una trampa de ingeniería diseñada para devorar a cualquiera que osara desafiar su equilibrio. Antes de sumergirnos en este viaje al pasado, les invito a suscribirse a El Pasado Revive y activar las notificaciones, porque lo que vamos a descubrir hoy cambiará para siempre su percepción sobre lo que llamamos civilización. Tenochtitlan no fue un error geográfico, fue una elección deliberada de poder. Cuando los mexicas llegaron a las orillas del lago de Texcoco, se encontraron con un terreno pantanoso, un lugar que nadie más quería. Pero lo que otros vieron como un desperdicio, ellos lo vieron como una oportunidad estratégica. La idea de construir sobre el agua no solo fue un alarde de ambición, fue una respuesta inteligente a la necesidad de seguridad y control territorial. Al establecerse en una isla, los mexicas crearon una fortaleza natural, donde cada acceso estaba bajo su control absoluto. Imaginen la escena. Una ciudad perfectamente trazada, dividida en 4 grandes sectores, con canales que funcionaban como arterias viales y calzadas anchas, que conectaban el centro del poder con tierra firme. Era un diseño urbano que Europa apenas comenzaría a imaginar siglos después. La ingeniería hidráulica de Tenochtitlan era, sencillamente, una advertencia silenciosa para cualquier invasor. Los españoles pronto notaron algo extraño al intentar acercarse. Las calzadas eran puentes elevados sobre el agua, pero no eran estructuras fijas y sólidas en su totalidad. En puntos estratégicos, los ingenieros aztecas habían diseñado puentes de madera removibles. ¿Se imaginan el terror de un ejército que avanza con confianza, solo para ver ante sí un hueco infranqueable? Un canal profundo que separa su camino mientras desde las sombras, miles de guerreros observan cada uno de sus movimientos. No era solo una ciudad. Era una máquina de defensa que podía aislarse del mundo exterior en cuestión de minutos. El agua no era un obstáculo para el comercio. Era un sistema de transporte eficiente donde cientos de canoas cargadas de productos fluían con una precisión matemática, mientras que para los extranjeros, el terreno se convertía en un laberinto donde el peso de sus armaduras y caballos los hundía en la inestabilidad del lodo. Hablemos de las chinampas. Ese milagro agrícola que mantenía a una población de cientos de miles de personas. Mientras en España las hambrunas eran una realidad constante, los mexicas habían logrado crear huertos flotantes que producían cosechas durante todo el año. Estos rectángulos de tierra fértil, ganados meticulosamente al lago, no solo alimentaban a la ciudad, sino que funcionaban como bloques de construcción urbana. Tenochtitlan crecía a medida que sus necesidades lo requerían, expandiendo su red de canales artificiales que estabilizaban el suelo y permitían un drenaje eficiente. Los españoles caminaban sobre una ciudad que respiraba, que se movía, que gestionaba sus propios recursos de una manera que para los europeos parecía casi sobrenatural. Mientras ellos buscaban oro, los aztecas valoraban el manejo del agua, el orden social y la ingeniería de los materiales. La percepción de los conquistadores era la de una civilización bárbara, pero la realidad era la de una sociedad con una infraestructura tan avanzada que al intentar entenderla, los españoles quedaron paralizados por la soberbia y el miedo. El choque cultural ocurrió en el mercado de Tlatelolco, donde los visitantes pudieron ver la magnitud de lo que se enfrentaban. No era solo la abundancia, era la organización. Todo tenía un lugar. Cada mercancía estaba regulada. Y el movimiento de personas era fluido a pesar de la densidad. Los soldados de Hernán Cortés escribieron en sus crónicas que jamás habían visto algo así, ni en Constantinopla ni en Roma. Y tenían razón. La arquitectura mexica, con sus templos elevados que dominaban el horizonte, no solo servía para fines religiosos, funcionaban como puntos de observación estratégicos. Desde la cima del Templo Mayor,
El control visual sobre el lago era total. Un centinela podía ver a kilómetros de distancia cualquier movimiento inusual, cualquier intento de incursión. La ciudad estaba diseñada para ser vista, para imponer respeto y para recordar a cada visitante que estaban en el centro del universo. Una fortaleza inexpugnable donde el rey Moctezuma dictaba el orden con la precisión de un relojero. ¿Por qué, entonces, esta maravilla sucumbió ante un grupo de hombres extranjeros? La respuesta no radica en la debilidad de la ingeniería, sino en la naturaleza de la guerra. Los españoles trajeron consigo un modo de hacer la guerra que no conocía reglas de caballerosidad ni de ciclos estacionales. Ellos no peleaban por honor o por territorio limitado, peleaban por la aniquilación total. Y aquí es donde la ingeniería de Tenochtitlán se convirtió en su propia prisión. Al estar rodeada de agua, la ciudad tenía una vulnerabilidad crítica: el suministro de agua dulce. Cuando los españoles cortaron los acueductos que traían el vital líquido desde Chapultepec, la trampa comenzó a cerrarse. La misma red de ingeniería que permitía la vida en la ciudad se agotó ante los ojos de sus habitantes. Los canales, antes llenos de vida y comercio, se convirtieron en vías de enfermedad y muerte. El sistema que había sido diseñado para protegerlos se volvió contra ellos al ser sitiados, transformando una maravilla de la arquitectura en un escenario de resistencia desesperada. Lo que los españoles nunca llegaron a comprender del todo fue que Tenochtitlán no era solo piedra y agua, era un organismo vivo. Cada canal, cada dique, cada calle estrecha era el resultado de un conocimiento profundo de la geografía del valle. Cuando contemplaban las ruinas tras la caída, los conquistadores se sentían culpables de haber destruido algo superior. La famosa exclamación de Bernal Díaz del Castillo, comparando la ciudad con los libros de caballerías, no era solo admiración, era un reconocimiento de inferioridad técnica. Ellos habían conquistado una ciudad, sí, pero habían destruido el ecosistema urbano más avanzado que el mundo occidental hubiera conocido hasta ese momento. La ingeniería mexica no engañó a los españoles por ser un truco de magia. Los engañó porque los europeos eran incapaces de concebir que una cultura a la que llamaban inferior pudiera gestionar el agua, la tierra y el urbanismo a una escala tan monumental y eficiente. Al recorrer hoy las calles de la Ciudad de México, bajo las cuales duermen los cimientos de basalto y tezontle, es fácil olvidar que todo esto fue alguna vez una isla de ensueño. Las calzadas donde hoy circulan automóviles fueron antes senderos donde los mensajeros recorrían kilómetros en pocas horas para llevar noticias de todos los rincones del imperio. Los sistemas de drenaje actuales, que luchan constantemente contra las inundaciones, son un recordatorio de que el lago todavía reclama su lugar. Los mexicas entendieron algo que nosotros hemos olvidado: que no se puede vencer a la naturaleza, solo se puede convivir con ella. Tenochtitlán fue la prueba suprema de esa convivencia. Una ciudad que funcionaba en armonía con su entorno hasta que la ambición humana, con sus cañones y sus caballos, alteró el equilibrio para siempre. La pregunta que queda en el aire es ¿qué habría sido de este imperio si se le hubiera permitido florecer? ¿Qué otras innovaciones en ingeniería, en medicina, en astronomía hubieran surgido de este centro neurálgico? La tragedia de Tenochtitlán no es solo la pérdida de un imperio, es la pérdida de un paradigma de vida distinto al europeo. Sus puentes, sus chinampas, su organización social, todo fue borrado en gran medida por la necesidad de imponer un nuevo orden sobre los restos de lo antiguo. Sin embargo, la ingeniería azteca sobrevive en la memoria, en las crónicas que no pudieron ser quemadas y en la geografía misma de este valle, que sigue siendo, en su esencia, una ciudad sobre el agua. Los españoles se fueron, pero la grandeza de Tenochtitlán quedó grabada en la tierra, esperando a ser redescubierta por cada nueva generación. A medida que cerramos este capítulo, reflexionen sobre el legado del pasado. La historia no es solo una serie de fechas y batallas, es la crónica de nuestra capacidad para transformar el mundo, para bien o para mal. La ingeniería mexica nos enseña que el ingenio no conoce límites, pero también que las estructuras más perfectas son tan fuertes como el contexto que las sostiene. Si esta inmersión en la historia de una de las ciudades más fascinantes de la humanidad les ha dejado con ganas de más,
No olviden compartir este video con alguien que aprecie el valor de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima entrega de El Pasado Revive, donde seguiremos desenterrando los secretos de las civilizaciones que dieron forma al mundo que hoy habitamos. La historia no ha terminado, está apenas esperando a que alguien la cuente. Pero hay un detalle que a menudo pasamos por alto al analizar la caída de Tenochtitlan, y es la capacidad de adaptación de los mexicas ante la adversidad extrema. Una resiliencia que se gestó mucho antes de la llegada de los bergantines españoles. Pensemos en la geografía. El Valle de México, una cuenca lacustre rodeada de volcanes imponentes, no era un lugar que invitara a la edificación de una metrópoli de tal magnitud. El suelo era inestable, una amalgama de sedimentos y agua. La respuesta de los ingenieros fue el pilotaje, una técnica que hoy nos parece asombrosa por su simplicidad y eficacia. Hincaban enormes estacas de madera de ahuehuete, un árbol cuya resistencia bajo el agua es legendaria, para consolidar el terreno pantanoso. Fue esta base, literalmente hundida en el lodo, la que sostuvo templos de piedra volcánica que desafiaron la gravedad por décadas. Es fascinante imaginar a los constructores mexicas con herramientas de obsidiana y cobre, esculpiendo no solo la piedra, sino la geografía misma, transformando una isla inhóspita en el corazón comercial y religioso de Mesoamérica. La distribución de la ciudad era en sí misma una pieza de relojería social y urbanística. Dividida en 4 calpullis principales, Tenochtitlan no era un caos de hacinamiento, sino un sistema organizado con una precisión que hoy envidiarían muchas capitales modernas. El sistema de acueductos que traía agua potable desde Chapultepec es un ejemplo de ingeniería hidráulica que funcionaba por gravedad, con 2 tubos paralelos que permitían que uno estuviera en mantenimiento mientras el otro abastecía a la población, asegurando un suministro ininterrumpido. Los españoles, al llegar, no pudieron sino quedar estupefactos ante la limpieza de las calles, la eficiencia de los mercados como Tlatelolco, donde se intercambiaban desde plumas de quetzal hasta cacao y metales preciosos, y la sofisticación de un sistema legal que penalizaba el robo y la embriaguez con una severidad que garantizaba el orden público. Sin embargo, para entender profundamente el ocaso de este mundo, debemos mirar más allá de las armas de fuego. La verdadera vulnerabilidad de Tenochtitlan residía en su interconexión sistémica. Al ser una ciudad que dependía de un delicado equilibrio entre lo que el lago proveía y lo que las provincias tributaban, el asedio español no fue solo un ataque militar, fue una fractura del metabolismo mismo de la ciudad. Cuando los canales fueron bloqueados y el suministro de agua cortado, no solo se dejó sin recursos a los combatientes, sino que se estranguló la vida diaria de miles de civiles cuya existencia estaba ligada al flujo constante de los canales. Este punto es crucial porque nos revela la fragilidad de cualquier tecnología, por avanzada que sea, cuando está totalmente centralizada. Tenochtitlan era un cerebro conectado a un cuerpo extenso. Al cortar la circulación, el cerebro se apagó. Al explorar estos vestigios, también encontramos algo que nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas contemporáneas. ¿Qué nos dice la desaparición de Tenochtitlan sobre la sostenibilidad? Los mexicas practicaban una agricultura intensiva que no agotaba el suelo, sino que lo regeneraba. Las chinampas, esos jardines flotantes, son quizás el legado agrícola más avanzado de la antigüedad americana. Al aprovechar los desechos orgánicos tanto de la ciudad como de los canales para fertilizar sus cultivos, cerraban un ciclo de nutrientes que hoy, en nuestra era de desperdicios masivos y agotamiento de recursos, parece una lección urgente. Cada chinampa era un ecosistema en miniatura que producía cosechas durante todo el año, permitiendo que una densidad poblacional altísima fuera autosuficiente. No eran solo agricultores, eran gestores de recursos a una escala que hoy llamaríamos economía circular. La historia de la ciencia a menudo se cuenta desde una perspectiva eurocéntrica, ignorando que el conocimiento botánico de los médicos mexicas era, en muchos aspectos, superior al de los europeos que desembarcaron en Veracruz. Conocían las propiedades curativas de cientos de hierbas, poseían un sistema de clasificación biológica riguroso, y sus hospitales contaban con una higiene que sorprendió a los conquistadores. Al destruir la estructura política del imperio,
También se perdió un corpus de conocimiento médico que tardaría siglos en ser parcialmente redescubierto por la ciencia moderna. La caída fue, en el sentido más estricto, un retroceso para la humanidad. Al caminar hoy por las calles del Zócalo, donde las iglesias coloniales se levantan sobre los cimientos de los templos mexicas, es imposible no sentir la tensión telúrica que emana del suelo. Es una ciudad que se niega a olvidar su origen. Cada vez que el metro excava un túnel, cada vez que una obra de infraestructura se topa con un muro de piedra volcánica o una escultura de una deidad, la historia se rebela contra el olvido. La arqueología en la Ciudad de México no es el estudio de algo muerto, sino un diálogo con una identidad viva. Descubrir un monolito de Tlaltecutli no es solo recuperar una pieza de arte, es encontrar un recordatorio de que el agua, la tierra y el cielo seguían siendo los pilares de la cosmovisión mexica, conceptos que fueron silenciados pero cuya energía sigue palpitando bajo el asfalto. La lección que nos deja este relato trasciende el tiempo. La ingeniería no es solo la técnica de construir estructuras, es la expresión física de una filosofía. Los mexicas construyeron sobre el agua porque creían que el agua era el origen de la vida, y su arquitectura fue un intento de emular el orden cósmico en un terreno incierto. Al comparar esto con nuestra obsesión moderna por el dominio absoluto sobre la naturaleza, donde intentamos aislar nuestras ciudades del clima y del entorno mediante el concreto, el aire acondicionado y la impermeabilización, la sabiduría mexica se nos presenta como una alternativa radical: respetar el lugar donde uno vive, comprender su resiliencia y adaptarse a sus ritmos no debería ser visto como una forma de debilidad, sino como la forma más elevada de inteligencia colectiva. A medida que este recorrido por la gloria y el ocaso de la capital mexica llega a su conclusión, es imperativo que miremos hacia el futuro con una nueva lente. Hemos analizado cómo la ingeniería y la ambición pueden construir imperios, y cómo la falta de previsión y el choque cultural pueden desmantelarlos en un suspiro histórico. Pero el mensaje final no es de derrota. La herencia de Tenochtitlán no está solo en los museos, está en nuestra capacidad de aprender, en nuestra resiliencia como sociedad y en la forma en que decidimos interactuar con un planeta que, al igual que los lagos de Anáhuac, nos exige atención, respeto y una gestión sabia. El pasado revive no es solo un repositorio de datos, es una invitación a pensar. Al reflexionar sobre la caída de Tenochtitlán, no estamos llorando sobre leche derramada. Estamos analizando los mecanismos de supervivencia de una cultura que, a pesar de haber sido arrasada, dejó una huella tan profunda que la ciudad moderna sigue intentando, en vano, ocultarla. La historia es un espejo. Si somos capaces de mirar con honestidad, veremos que muchas de las crisis que enfrentamos hoy, la gestión del agua, la sostenibilidad urbana, la cohesión social, fueron los retos diarios de los antiguos mexicas. Ellos los resolvieron con ingenio y voluntad. Ahora nos toca a nosotros demostrar si tenemos la misma capacidad de adaptación. Nuestro viaje a través de los canales de la memoria ha sido intenso, y espero que les haya permitido visualizar Tenochtitlán no como una ruina, sino como una promesa de lo que la humanidad es capaz de lograr cuando el ingenio se pone al servicio de la supervivencia y la armonía. La historia, al final, es un flujo constante, una corriente que, como el agua de los lagos, siempre busca su camino. A través de este compromiso con el conocimiento, nos aseguramos de que las voces de aquellos ingenieros, sacerdotes, comerciantes y ciudadanos no se pierdan en el ruido del presente. Sigan explorando, sigan cuestionando y, sobre todo, sigan protegiendo el legado de aquellos que, mucho antes que nosotros, supieron que la grandeza no se mide por cuánto se conquista, sino por cuánto se construye en equilibrio con el mundo que nos rodea. Nos escuchamos en la siguiente entrega, donde seguiremos desentrañando los hilos invisibles que conectan nuestro presente con los secretos más profundos de las civilizaciones que dejaron su marca eterna en la superficie de este planeta. La aventura histórica apenas está cobrando fuerza, y el futuro, paradójicamente, sigue dependiendo de lo bien que comprendamos nuestro pasado. Hasta la próxima.